En esta segunda parte va a hablar, en primer lugar, la doctora Yolanda Damsuk, Yoli, para los que la conocemos mucho. Va a hablar de estrategias de validación y verificación de las guías al laboratorio real. Yolanda, Yoli, es bioquímica responsable del laboratorio de hemostasia del Hospital Tornú y responsable del Departamento de Calidad de Central Lab. Yoli. Bueno, muchísimas gracias al grupo de laboratorio por haberme invitado, principalmente a Mini y a Mini también, y a Lourdes, por invitarme a dar esta charla que la verdad que es complicado, pero bueno, vamos a tratar de poder resumirlo lo máximo que podamos para poder entenderlo. Bueno, yo voy a hablar de las estrategias de validación y verificación de métodos, qué es lo que dicen las guías y cómo lo podemos aplicar en el laboratorio real, sobre todo en los países de bajos recursos como el nuestro. No. Sí, no. Acá, ahí está. No me pasa. Ahí sí. Bueno, antes, todos nosotros ya hace mucho tiempo que estamos bastante acostumbrados a hablar de lo que es la validación o la verificación del desempeño de un método. En general hablamos diciendo de que vamos a validar un método de forma general por más que lo verifiquemos, pero ahora vamos a ver que ambos términos son diferentes. Antes de que un método sea usado para procesar muestras de pacientes, nosotros tenemos que evaluarlo con el fin previsto para poder evaluar su idoneidad para el fin previsto. En el área de hemostasia, todo lo que es el tema de las validaciones, verificaciones, control de los equipos de coagulación, los coagulómetros automáticos, comenzaron con más fuerza alrededor del año 2006. Pero lógicamente que después de ese tiempo hubo muchísimos cambios en el laboratorio de hemostasia. Principalmente aparecieron las acreditaciones de los laboratorios que tienen estándares muy rigurosos y que uno sí o sí debe verificar o validar un método. De lo contrario, si tenemos una auditoría, vamos a tener una no conformidad. También ha aumentado el repertorio de test. Además tenemos los coagulómetros que hoy en día evalúan la parte preanalítica, miden el volumen y miden las interferencias. Aparecieron los DOACs y los tratamientos para la hemofilia, entre otros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Validamos o verificamos un método? Vamos a ver, entonces, cuáles son las definiciones de validación y verificación según las normas, por qué es crucial realizar estos procedimientos en el laboratorio clínico, qué nos dicen las guías y normativas relevantes, qué son los LDT o los métodos desarrollados en el laboratorio, que a medida que avanzamos en la presentación vamos a ver que los LDT no son solamente los métodos desarrollados totalmente en el laboratorio. Los LDT en el laboratorio de hemostasia son métodos, vamos a ver cuáles son considerados LDT y cuáles son los pasos para validar un LDT. Y qué pasa en los países de recursos bajos como el nuestro. Bueno, según las normas más comunes que nosotros utilizamos en nuestro medio son la ISO 15189, que es una guía o una norma que evalúa específicamente laboratorios de análisis clínicos, y el CAP, que es el Colegio Americano de Hepatólogos, que tiene un área para acreditar los laboratorios clínicos también. Bueno, yo hice un resumen de lo que dicen las dos guías en respecto a qué es lo que significa validar, y es un proceso para demostrar que un método cumple con los requisitos específicos para su uso previsto. Generalmente, los procesos de validación los realizan los fabricantes de reactivos e instrumentos. Ellos utilizan protocolos más complejos y ya ellos entonces validan los métodos.
La 15.189 especifica 3 puntos específicos en los cuales vamos a tener que validar un método. Vamos a validar un método cuando se desarrolla totalmente en el laboratorio, un método que yo cambio, por ejemplo, utilizo un coagulómetro del fabricante A y uso en ese coagulómetro un reactivo del fabricante B. En esos casos tengo que validar el método también y, bueno, el último punto es muy parecido al de arriba. El Colegio Americano de Patólogos, como es un ente de acreditación de los Estados Unidos, entonces dice que los métodos que deben validarse son los métodos desarrollados en el laboratorio, que de ahí sale el nombre por sus siglas en inglés, que es LDT, y aquellos métodos que no fueron ni aprobados ni liberados por la FDA. ¿Qué significa verificar según las normas? También las definiciones las saqué de las normas más importantes que utilizamos nosotros, que es la ISO 15189 y el CAP, y verificar significa confirmar que un método está funcionando correctamente dentro del entorno y condiciones de un laboratorio específico. Entonces, generalmente, lo que nosotros, la gran mayoría de los laboratorios, utilizamos el coagulómetro y el reactivo del mismo fabricante. Entonces, el fabricante ha hecho un proceso de validación, ha recopilado esos datos en el inserto del fabricante. Entonces, una vez que nosotros instalamos el coagulómetro de ese fabricante con el mismo reactivo del fabricante en nuestro laboratorio, tenemos que confirmar de que lo que dice el fabricante en su inserto se cumple dentro de nuestro laboratorio. Entonces, todas las guías hace aproximadamente en el año 2020 se plantean como esta, que es la de la ICSH. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Validar o verificar? Entonces, esta guía tiene dos partes, una que tiene recomendaciones para validar o verificar los métodos de screening y una parte 2 en la que pone pautas para validar o verificar los test especiales y los que llevan curvas de calibración. Entonces, ellos en la primera parte establecen de que como una recomendación que yo tengo que validar un método desarrollado totalmente en el laboratorio, tengo que verificar un nuevo método que introduje en el laboratorio, pero que previamente ha sido validado, y tengo que verificar también, supónganse, un laboratorio que está trabajando hace mucho tiempo, trabaja también de acuerdo a normas, pero no está acreditado por un determinado ente, entonces está en proceso de acreditación, entonces en ese caso va a tener que hacer la verificación o validación de sus métodos para poder acceder a la acreditación. Y CLIA establece además que si yo dentro de mi laboratorio voy a cambiar de lugar un instrumento, también tengo que hacer, una vez que lo cambio de lugar, una verificación, aunque sea mucho más sencilla, pero debo hacerlo. Eso es lo que ellos llaman la relocalización de instrumentos dentro de un mismo laboratorio. Entonces, ¿por qué tenemos que validar o verificar un método? Primero, por la seguridad del paciente, porque de esa manera nos vamos a asegurar resultados precisos y confiables para la toma de decisiones clínicas, para cumplir un requisito regulatorio, por ejemplo, para adherirnos a las normativas y estándares de calidad, como ser el CAP, si estoy acreditado por el CAP, por la 15.189, o acá a nivel local por la Fundación Bioquímica o EDITAES. Y para tener consistencia en los resultados, entonces en garantizar que los resultados sean reproducibles y comparables. Para verificar un método, lo más común que nosotros tenemos en el laboratorio, como les dije, es cuando el fabricante ha realizado el proceso de validación. Entonces nosotros en nuestro laboratorio lo que vamos a hacer es verificar el desempeño analítico de mi método. Entonces, lo
lo que establecen las normas, por lo menos el CAP, la 15.189 me parece que no lo dice, dice que hay que sí hacer la verificación o la validación del método, pero el CAP sí especifica que por lo menos uno tiene que hacer precisión, estimación del sesgo, la verificación de la linealidad y el intervalo de referencia y otras pruebas en el caso de que el método lo amerite. Nos dicen qué tenemos que hacer, pero no nos dicen cómo lo tenemos que hacer, que muchos dicen que eso está mal. Para mí está bien porque eso me da la posibilidad a mí como laboratorio, como profesional, de decidir cómo voy a hacer yo todo ese procedimiento. Entonces, la guía de la ICSH dicen que para hacer la precisión uno tiene que hacer un estudio de repetibilidad y un estudio de precisión entre corridas. Entonces, para hacer la repetibilidad yo podría hacer 10 replicados en una sola corrida. Van a ver que no es para nada complejo lo que ellos establecen. Idealmente serían 20 replicados de cada muestra. Generalmente lo que utilizamos son muestras de controles, los mismos materiales de controles que usamos para el control de calidad interno, por lo menos 2 niveles de concentraciones diferentes. Vamos a sacar el coeficiente de variación y lo vamos a comparar con el coeficiente de variación que establece el fabricante en el inserto del ensayo. Y lógicamente ese coeficiente de variación que yo obtengo en mi laboratorio tiene que ser menor o igual al que establece el fabricante. Para la precisión entre corridas o precisión intermedia o precisión total, se corren los controles de calidad en duplicado, por lo menos durante 5 días, y también voy a comparar el coeficiente de variación obtenido con el que dice el inserto. Por supuesto, a ustedes que tanto les encanta pueden usar el protocolo de EP15 de la CLSI. A mí mucho no me gusta, pero lo pueden usar. Para hacer la estimación del sesgo, que es otro requerimiento que piden las normas, lo que es generalmente lo que nosotros hacemos en el laboratorio de hemostasia, como no tenemos materiales de referencia, lo que hacemos es una comparación de métodos. Entonces deberían procesar 20 muestras que abarquen todo el intervalo de medición. El CAP dice que uno debería usar 40 muestras que cubran todo el intervalo de medición, pero si uno con 20 puede lograrlo, está bien. Y luego lo que vamos a hacer es ver el sesgo. Entonces, por ejemplo, el 90% de las muestras tienen que ser menores a un 15% o al error total admitido que yo me establecí en mi laboratorio. Les quiero decir que estos son recomendaciones, no es que yo debo hacer exactamente, porque también va a depender del tipo de muestras que yo proceso en mi laboratorio. Si yo soy un laboratorio chiquito que solamente proceso muestras normales, no me voy a matar en buscar muestras patológicas de otra índole para hacer la comparación de métodos. Para hacer el estudio de linealidad o del rango analítico de medición, se establece esto para los test especiales. El CAP hace hincapié en sus checklists de que los estudios coagulométricos no requieren estudios de verificación de la linealidad, pero sí hace hincapié en que sí lo debemos hacer en los métodos cromogénicos y en los métodos inmunológicos, y que nos manda a que hablemos con nuestros colegas que hacen química, porque ellos tienen mucha experiencia en realizar estos estudios. Y bueno, se debería hacer la verificación de los intervalos de referencia que están en el inserto. Para la validación de métodos es un estudio, por ejemplo, mucho más complejo, que requiere para el estudio de precisión ya realizar, esta es la propuesta de la ICSH, son 2 replicados de cada material de control por duplicado, esto hacerlo durante 20 días. Es importante que en esos 20 días yo tenga diferentes calibraciones, que haya diferentes operadores, y también en este caso tengo que calcular un coeficiente de variación. Para la comparación de métodos, para hacer la estimación del sesgo, proponen ellos usar 40 muestras, pero mejor si son 100 muestras.
sí hay que hacer, validar el rango analítico de medición, hay que ver las interferencias, la estabilidad on-board, es decir, cuál es la estabilidad que tienen los reactivos dentro del instrumento, y hacen la aclaración que esto uno lo debe hacer en el caso de que el reactivo va a quedar por 24 horas o más dentro del instrumento. Pero si yo lo voy a usar, por ejemplo, puse un reactivo de proteína S libre de un fabricante en un coagulómetro que es de otro fabricante, porque mi fabricante no tenía en ese momento, no me podía entregar su reactivo, entonces tuve que poner el de otro fabricante. Entonces, si yo en el periodo de una hora y media voy a terminar de procesar las proteínas S libre y después voy a sacar los reactivos, obviamente no es necesario que yo investigue cuál es la estabilidad de los reactivos on-board, pero obviamente todo eso después en mi informe final de validación o verificación lo tengo que escribir. Las recomendaciones de todas las guías es que siempre que sea posible, utilicemos procedimientos que han sido previamente validados y aprobados para su uso previsto. Es decir, en nuestro caso tenemos que usar el coagulómetro y el reactivo del mismo fabricante. Y esto que a mí siempre me gusta decirlo, porque otras áreas, otros profesionales por ahí que no son del área de la hemostasia no lo entienden esto mucho, pero me llamó la atención que en esta guía que habla de validación y verificación, también lo toma en cuenta que debido a que todos los test de hemostasia son complejos, todas las instituciones que proveen test especializados tienen que tener profesionales con experiencia suficiente para poder interpretar adecuadamente los resultados obtenidos y de esa manera evitar diagnósticos erróneos o una mala interpretación de los test. Entonces, ¿pero qué pasa en los países en el laboratorio real, en los países de ingresos bajos, en los países pobres como el nuestro, por ejemplo? Tenemos trabas en la importación. Yo creo que todo este año y el año pasado hemos luchado con este tema y lo hemos sufrido en carne propia, todos los problemas que tuvimos con respecto a la importación de los productos. También tenemos los laboratorios medianos y laboratorios pequeños, que son la gran mayoría de los laboratorios en los que nosotros trabajamos. A veces uno no puede acceder a un comodato, entonces tenemos que tener laboratorios, equipos pequeños, hay menos personal, los recursos son limitados, los presupuestos son ajustados, los espacios también son más pequeños, y por lo tanto no podemos usar las combinaciones a veces de autoanalizadores y reactivos del mismo fabricante. Entonces ahí es donde aparecen los LDT, que son los test desarrollados en el laboratorio y que ha surgido en el último año, entre el 2023 y el 2024, un gran debate con respecto a esto, porque tanto la FDA en Estados Unidos como otras instituciones reguladoras de países europeos se han planteado la necesidad de ser mucho más estrictos con estos reactivos fabricados o modificados en el laboratorio, y ellos plantean de que al haber tantos reactivos que han sido validados, ¿por qué tenemos que usar reactivos modificados o reactivos fabricados en el laboratorio? Esto no solamente pasa en el laboratorio de hemostasia, pasa en muchas áreas, como por ejemplo en microbiología y en biología molecular, donde hay muchos test nuevos que quizás todavía no hay reactivos automáticos y entonces es necesario sí o sí utilizar estos reactivos para poder cubrir las necesidades de diagnóstico. Entonces, no hay una definición clara de qué es un LDT. Porque si uno lee la definición, así te dice que un LDT, un test desarrollado en laboratorio, es un test que se ha fabricado en un determinado laboratorio en particular. Pero no hace aclaraciones de muchos lugares
otros países donde trabajan laboratorios en red de una misma institución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un LDT o modifiqué un test, ¿tengo que modificarlo en cada uno de mis laboratorios o lo puedo modificar en uno, hacer la validación en uno y luego pasarlos al resto? La FDA lo define como un tipo de prueba de diagnóstico in vitro que está diseñada, fabricada y que se utiliza en un solo laboratorio. Es decir, no tenemos una definición universal. El grado de regulación de los mismos es ampliamente diferente en todo el mundo. Y como ya les dije, que salió todo esto porque hay propuestas para realizar controles más exhaustivos en estas pruebas. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay una prueba adecuadamente aprobada y existe la necesidad imperiosa, el uso de un LDT supera el riesgo asociado con no realizar la prueba. Entonces, acá en este paper del Seminar Trombosis and Hemostasis, que se lo agradezco a Lourdes, que gracias a Marión Echanagucía me lo pudo facilitar porque la biblioteca del CAT tardó un poquito mucho en mandarme el artículo, entonces tuve que recurrir a otro lado porque es un trabajo súper importante. Además está Marión Echanagucía en él, entonces da la visión de lo que nos pasa a nosotros en los países de bajos recursos. Entonces yo cuando miré esto me quise morir porque ¿qué es lo que considera un LDT? Uno decía siempre, un LDT es un test desarrollado en el laboratorio, la gran mayoría de los laboratorios no desarrollan, salvo si laboratorios específicos desarrollan un test, el resto no. Pero acá plantea también de que si yo modifico el protocolo de un test ya existente, entonces ya es considerado un test desarrollado en el laboratorio. Y por ejemplo da el caso de que si yo cambio la curva de calibración de cuánto ahora que no teníamos reactivos, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos sacado replicados de las curvas de calibración para poder hacer rendir más nuestros reactivos que no teníamos. También el caso pone de la titulación del inhibidor de 8 con las unidades Bethesda, porque si bien yo la determinación la hago, puedo tener validado o verificado mi técnica del factor 8, pero en todo el procedimiento tengo un montón de diluciones que hago afuera, tengo cálculos, entonces todo el contexto, todo el test en general es considerado un LDT, entonces lo tengo que validar. También los métodos aprobados fuera de su uso previsto. Los métodos aprobados usados, si yo introduzco un nuevo método en un instrumento, por ejemplo, el test de Carin, el Textarin, que no están hechos para un determinado fabricante en particular, entonces yo lo tengo que adaptar al coagulómetro que yo tengo y, bueno, lógicamente, diseñar y estandarizar un test. La guía de la ICSH plantea exactamente lo mismo que plantean los autores en el paper que habla específicamente de los LDT. Entonces, es en el Seminar Trombosis and Hemostasis, ellos plantean cuáles son los parámetros que yo debería utilizar para realizar la validación de un LDT. Eso va a depender también del test. También hacen un checklist en donde hacen sugerencias para la validación del LDT, para los diferentes métodos, cuáles son las pruebas que yo debería hacer para realizar la validación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el laboratorio? Ahora que vimos que todos trabajamos con LDT, ¿qué tenemos que hacer nosotros para implementarlo en el laboratorio real? Primero, antes que nada, tenemos que revisar las guías. Como yo les digo, las guías no es una exigencia, no es un requisito obligatorio, sino es justamente eso,
una guía, yo puedo leerla y puedo adaptarla a mi laboratorio, debe haber un consenso, el criterio bioquímico sigue existiendo, por más que ahora trabajemos con números, con que si el numerito no me da igual a esto, al otro, no, el criterio bioquímico sigue existiendo, uno tiene que reunirse con, si tienen en sus laboratorios un responsable de calidad, los responsables de calidad estamos muy acostumbrados, tenemos mucha experiencia en este tema. Entonces, en conjunto vamos a poder determinar cuáles son las pruebas que vamos a tener que realizar para validar o verificar un método. Entonces, definir el alcance, determinar qué aspectos del LDT se tienen que validar, si se debe introducir un reactivo A en un instrumento B, lo primero que tengo que ver es si ese método en realidad se puede adaptar a mi coagulómetro o no. Entonces tengo que ver cuál es el protocolo para poder adaptarlo, si es que se puede. A veces uno sigue de acuerdo al protocolo de cómo colocar ese instrumento en su, colocar ese reactivo en su instrumento original. Pero a veces vemos que hay que hacer en el otro equipo que no pertenece al mismo fabricante del reactivo, yo tengo que hacer modificaciones del protocolo. Entonces eso es importante verlo, o sea, porque antes de validar o verificar, yo primero tengo que colocarlo dentro de mi equipo y ver si funciona. Entonces tengo que ver los tiempos de incubación, los volúmenes de muestra y otros parámetros de medición específicos. Y una cosa que uno aprendió, por lo menos yo, después de todo lo que vivimos este año, es que nosotros le tenemos que exigir a los proveedores validaciones y los reactivos que ellos nos están ofreciendo son de otro fabricante. Porque es diferente que, bueno, si mi proveedor no me puede exigir, no me puede proveer un reactivo, bueno, yo me voy y lo compro en otro fabricante, entonces, bueno, ahí es mi problema ver si se adapta o no se adapta. Pero a nosotros nos ha pasado que directamente nos traían el mismo proveedor nos traía reactivos de otra marca y pretendía que lo adaptemos al coagulómetro. Y en algunos casos ha pasado que el reactivo no funcionó. Y cuando yo le pedía ese reactivo, me trajeron el reactivo y yo lo quise probar, porque me decían, sí, anda perfecto, no anda nada. Cuando uno lo quiso probar, el reactivo no funcionaba. Entonces, yo creo que uno le tenemos que exigir. A veces en hospitales estamos atados a una licitación y tenemos que sí o sí estar con ese proveedor, no podemos salir corriendo a comprar el reactivo de otro. Entonces, si los proveedores no saben hacer, que consulten con los usuarios, que los vamos a poder ayudar de todo corazón y de todo gusto, porque realmente lo necesitamos y es un bien para nosotros. Y luego armar una validación sencilla, simple, pero para poder mostrársela a quien lo solicita. Es mi opinión, quizás a algunos no les guste, pero bueno, yo creo que hay que hacer eso. La documentación es fundamental en los procesos de validación y verificación de métodos. Hay que documentar adecuadamente, ya sea si es una validación o verificación de un test. Esto es crucial. Si yo lo tengo que presentar a cualquiera o en una auditoría, lo que no está escrito no existe. Entonces, a mí me encanta escribir mucho. Cuando yo hago las validaciones en el laboratorio donde yo trabajo, escribo muchísimo. Las conclusiones son muy completas, en donde uno tiene que escribir todo lo que hizo. Incluso si es sencilla, como estuvimos viendo, por ahí para algunos test no es tan complicado. A veces uno hizo un mínimo cambio, entonces analizándolo por ahí puede ver que no es que me modifica tanto el test, entonces puedo hacer una validación mucho más sencilla. Nadie me va a cuestionar. Por ejemplo, yo que tengo más de 20 años de CAP nunca nos ha cuestionado, no sé, vos Mercedes con la 15.189, pero en general lo que a mí siempre me piden, tráeme una verificación del desempeño analítico de algún test que validaste, como ellos auditan cada 2 años, tráeme alguna validación que hiciste en los últimos 2 años. Y uno le lleva, si está
totalmente documentada, si está mínimamente hecho la precisión, la comparación de método, y CAP lo que exige es que el director del laboratorio apruebe esa validación o esa verificación, en donde se hace una declaración jurada, en donde el director del laboratorio, director técnico, como se llame en la institución, tiene que certificar de que ese método, que ha revisado los datos de validación y que esos resultados están correctos y que el método es apto para el procesamiento de las muestras de los pacientes. Recién a partir de ahí, cuando se escribieron los procedimientos y el personal está capacitado para hacer ese test, recién se pone en uso ese nuevo test. Una documentación precisa no solo demuestra la conformidad de los estándares de calidad, sino que también asegura la reproducibilidad y la transparencia del método. Fortalece la confianza en los resultados del laboratorio y facilita una auditoría exitosa, mostrando que se siguen prácticas robustas para garantizar la seguridad y la precisión de las pruebas diagnósticas. Y esto yo ya lo que les conté, por lo menos nosotros lo que nos pide CAP es la declaración jurada que el director técnico firma que el método es apto para el procesamiento de muestras de paciente. Como conclusiones podemos decir que las validaciones y las verificaciones de métodos son esenciales para garantizar la confiabilidad de los resultados en el laboratorio de hemostasia. O sea, hay que hacerla siempre, aunque sea sencilla, que yo sé que todos la hacemos, todos, y lo hemos hecho antes de que esté tan en boga el tema de la calidad. El problema es que no estábamos acostumbrados a documentarlo. Y eso es lo que más cuesta en un laboratorio, siempre documentar. Entonces, por más que ustedes no estén ni acreditados ni certificados, todos queremos trabajar siguiendo las buenas prácticas del laboratorio. Entonces, cuando hagamos una validación, una verificación, por más sencilla que sea, documentémoslo. Las guías nos dicen lo que tenemos que hacer, pero no cómo hacerlo, que como yo les digo, para mí eso es una ventaja. Y como vemos, es posible realizar validaciones y verificaciones sencillas. Se aconseja utilizar, lógicamente todo el mundo lo dice, que siempre se aconseja utilizar métodos previamente validados y utilizarlos sin modificaciones, pero los LDT o aquellas pruebas que a veces por necesidad tenemos que modificarlas, proporcionan una herramienta poderosa para adaptar las pruebas a las necesidades específicas del laboratorio, especialmente en aquellas situaciones donde los métodos comerciales no están disponibles o son insuficientes o son muy caros. Los LDT permiten a los laboratorios de hemostasia incorporar tecnologías emergentes y técnicas avanzadas, reduce los costos, son esenciales en entornos donde los kits comerciales no están fácilmente disponibles o son muy costosos, permitiendo a los laboratorios seguir ofreciendo pruebas críticas para el diagnóstico y tratamiento de trastornos de coagulación. Y en contextos de bajos recursos pueden marcar una diferencia significativa, permitiendo un diagnóstico preciso y accesible. Creo que es todo.